Es mágico. Bienvenidos a Disruptores 11. ¡Carajo! El 11, papá, uno más que el 10. Muy bien. Llegamos hasta acá, podemos hacer cualquier cosa, gente. Ya está. ¿O no? Sí. Al infinito y más allá. Ujú. Ajá. Y hoy, Daniel, ¿de qué nos vas a hablar? Hoy voy a hablar de un tema que a mí siempre me apasionó. Es los multiversos. Ay, cagamos. Y lo que más odia él. Yo estoy acá para escuchar y aprender. Bueno, a ver. Bueno. Y ya estamos mintiendo así, vamos mal. Dame más bebida, alcohol. Allá pasamos. Bueno. El concepto de multiverso es un concepto físico. Está desarrollado en la historia del tiempo de Hawkins. Todo muy lindo, todo muy bonito. Pero estamos hablando de cómics. Bien. Este concepto del multiverso arranca en el cómic, pero fue copiado por un montón de películas y series. Por ejemplo, el primer capítulo donde aparece el concepto del multiverso en la televisión Sí. es en Star Trek, episodio 4 de la segunda temporada de la serie original, que se llamó Mirror Mirror, en donde el Capitán Kirk viaja a una dimensión paralela en donde los villanos son los humanos, generando un imperio de conquista. Obviamente que ese episodio gustó tanto que en todas las series de Star Trek hay un episodio de este universo villano. Por lo menos en todas. En la dimensión desconocida después hacen capítulos de esa clase. Creo que en la dimensión desconocida también. Pero aparte, hay una película que todos vimos en los años 2000, Sí. que se llamó The One, Sí. que era con Wow. Jet Li, que tocaba también el tema de los multiversos. Y hay un montón de historias y de series. Pero todo este concepto arranca en 1961. Vuelvo a lo que empezamos a hablar de la Silver Age. Acuérdense que a partir de 1956, un montón de personajes que habían aparecido en la Golden Age son reactualizados y generados una nueva versión. Sí. El primero que toma este concepto, obviamente, es Flash. Porque es el único que puede viajar entre dimensiones. Esa etapa que habíamos que te pasé. Esa es la etapa, Aguántame un segundo. lo que vos quieras. Que se me sale, porque me pongo por una cosa. Acá. Bien. Esa etapa que ustedes están viendo ahí. Ahí la Ese- pongo, ahí la pongo. ¡Bien! Esa etapa Avance. es el origen de todo. ¿Qué era lo que había pasado? El guionista en ese momento de Flash, que era Garnet Fox, decide traer nuevamente a Jay Garrick porque un montón de lectores que leían este Flash habían sido chicos y habían leído al Flash viejo, Ah. a Jay Garrick. Entonces, ¿qué decidieron? ¿Y si los volvemos a juntar? Y dicen, pero no podemos juntarlos porque no están en la misma continuidad. Claro. Vamos a hacer un mundo paralelo. Qué genio. Y ahí fue donde comenzó el concepto del multiverso. Todavía no se conocía, pero a esta Tierra se la iba a llamar Tierra 2. Es decir, la Tierra original, en realidad, la Tierra en donde que aparece, que arranca con la Silver Age, es Tierra 1. Y es el centro de todo el universo, de todos estos universos que se van a ir generando. Todavía el concepto no estaba armado del todo, pero vieron una posibilidad. ¿Esto qué provocó? Una expansión de historias. ¿Por qué? Porque los guionistas podían volver a traer estos personajes de los 40 a la actualidad. Es decir, a partir de 1960 empiezan a haber cruces entre linterna verde, entre los linternas verdes, entre las diferentes formas de Hawkeye, de Hawkman, y
como epítome de todo, un cruce entre la Liga de la Justicia y la Sociedad de la Justicia. La Sociedad de la Justicia era de los 40, la Liga de la Justicia la de los 60. Muy bueno. Hay un cruce obviamente entre Superman, hay un cruce entre Batman, pero esto fue lo que arrancó. ¿Qué provocó todo esto? Le dieron rienda suelta a todo. ¿Qué provocó? Que este multiverso en realidad se convirtiera en una especie de basurero o de, como se le dice, como un almacén. Vamos a ir metiendo ahí todo lo que vamos comprando y no usamos y en algún momento usaremos. Bien, claro. Entonces, DC empieza a comprar derechos de la Fawcett, es decir, compra todo el universo de Shazam y lo pone en un universo. Compra otras editoriales chiquitas que van desapareciendo y se las come. Las va poniendo y las va almacenando. De ahí es que compra de Blue Beetle. Exacto, ahí es donde compra Blue Beetle, Buster Gold, bueno, un montón de personajes, hasta que llega en un momento en donde la incoherencia era absoluta, pero absoluta, porque ya no sabían qué origen estaban contando de cada uno. Entonces, volvemos al primer podcast que habíamos hablado, Ajá. que es el de las crisis de las tierras infinitas. Ahí, Espera. ¿Qué pasó? Acá hay mucho lore, eso es lo que pasa. claro, el tema es ese. Lore. El tema es ese. Estoy acostumbrado a que me peguen. Hay un problema en donde DC dice: yo no puedo administrar tantas historias, no tengo una Biblia, y hay un problema de continuidad. Entonces, en 1985 dijo, como Marvel les estaba rompiendo la cabeza con las ventas, con X-Men, con Avenger, dije cabeza Bien, en otra bien, cosa. bien. Frené tiempo. Le estaba rompiendo todo en ventas con Avenger, X-Men, Hulk, Spider-Man, estaban apareciendo los antihéroes como Punisher y Ghost Rider. Entonces deciden, vamos a hacer un evento, el primer evento que habíamos hablado. Es decir, evento gigante de 12 números que afecte a todo el universo DC. Ahí va. Y se genera el universo, la crisis de las tierras infinitas. Con eso, DC dice, yo con esto me ordeno. A partir de acá, hacemos toda una tierra sola y no pasó nada. Ahí tenés. El tema es que empezaron a desmadrarse de nuevo. Que el origen de Hawkman es por un lado, que es por el otro, que es por el otro, y generó nuevamente divergencias. Entonces, DC, con un criterio absolutamente propio, va generando cada tanto una crisis de las tierras infinitas para ordenarse. Entonces, pero tiene un problema. Ya no sabe para dónde está arrancando. Porque todo el tiempo está generando crisis. Que para los bolsillos es buenísimo, pero para el lector es una pudredumbre, porque tiene que seguir 500 revistas para entender de lo que está hablando. Igual no cambió porque siguen en crisis. Sí, esto siempre. El tema es que entonces decidió hacer algo más sencillo. Perdón que estoy buscando machete porque no. Está bien, porque yo lo que iba a decir, entonces lo de las crisis infinitas es permanente. Es permanente para DC. Claro. Porque DC todo el tiempo está necesitando ordenarse. Porque no tiene continuidad. No es como Marvel, que tiene continuidad. Y la única forma que genera multiversos es por decisión propia, y cuando arrancó con la revista What If. Es decir, la revista What If lo que hacía no era que ¿qué tiene Marvel desde el principio? Tiene un orden. Claro. Tiene una Biblia de personaje, y si hay algún hecho que contradiga algo de lo que viene trayendo el personaje, hay un castigo o tiene consecuencias esos actos. Claro. Siempre. Pero surgió la duda de, che, ¿y si hacemos un planteo de qué pasaría con un evento? Por ejemplo, uno de los más famosos es, ¿qué pasaría si Spider-Man fuese parte de los Cuatro Fantásticos?
que se volvió muy popular esa historia. O qué pasaría si los Cuatro Fantásticos murieran y fueran reemplazados por... Claro. El reemplazo era Spider-Man, Hulk, Ghost Rider y Wolverine. Claro. Gran equipo, Sí. pero no tenían la chispa de Reed Richards. El equipo más tranquilo que se le ocurrió. O sea, Sí, obviamente. Estamos hablando de estrellas, no cualquier cosa. no, pero era como una review o una revival de G.I. Joe, ciudad que caían, ciudad que destruían. Exacto, Olvídate. exacto. O Team América. En el mismo equipo estaba Hulk 500 y Wolverine. personajes. 500 personajes para elegir. Sí. Sí, pero eran lo que pasa es Dos que... bombas nucleares. A ver, Onlow, Apocalipsis. Creo que hubieran destruido menos. menos. Bueno, como les decía. Entonces, Marvel era más canchero en ese aspecto. Después, mucho después, cerca del 2000, decidió armar un universo, que es el que le gusta a Diego, que es el del Ultimate. Ah, El único que vale la pena. Me gusta. Pero era como una opción para decir, bueno, vamos a generar una versión más cercana al lector del año 2000. claro. Es decir, cambiemos de lo tradicional y veamos que en este universo Ultimate la gente muere, las crisis no se salvan por un pelito la gente, la tierra. Reed Richards, por ejemplo, por decir más allá de que Hulk es un asesino en masa, Reed Richards pasa de ser un genio a ser un dictador, megalómano, casi más peor que el Doctor Doom. Así que todo esto también uno lo venía pensando por el tráiler que apareció esta semana de Avengers Doomsday, Claro. que va a tomar todos esos conceptos de los multiversos, que ya se vio también en la serie de Loki, va a tomar, y en Deadpool versus Deadpool y Wolverine, va a tomar esos conceptos de los multiversos y lo va a tirar sobre el plano. El tema fue que todo esto también hubiera sido mejor, la película de Avengers, si John Myers hubiera quedado como Kang. Sí. ¿Por qué? Porque Kang realmente es un maestro del tiempo y tiene está el universo y el tiempo está plagado de versiones alternas de Kang. Claro. ¿Está? Pero bueno, decidieron hacerlo con Doctor Doom. Está bien, ¿por qué? Porque hay una saga que se llamó Secret Wars, en donde Doom, al aproximarse dos universos, que era el Ultimate y el universo normal, iban a chocar y iban a destruirse, Doom se convierte en una especie de dios, combina esos dos universos y toma todas las sagas y las convierte en pequeñas islas. Que son como mundos interconectados. Ahí está. Pero eso es por el lado Marvel. Claro. DC tiene el problema de que no tiene... Es como el tipo que empieza una dieta y no tiene constancia. Se desmadra todo el tiempo. Sí, sí. Todo el tiempo se desmadra. Yo también. Que les decía. Y Bueno, está quieto, Jorgito Junior. Ey, no hay nada más quieto que que Jorgito Jorge Junior. Junior. Bueno, ¿Dónde está los sabrositos? sobre todo cuando raspás la plancheta. No. Ah, Bien, les decía, todo esto pasó. no, hombre. Todo esto- Volví a Cronenberg, perdón. Sí, bueno, sí. Todo esto de que DC se unifica viene bien hasta desde el 85, que es cuando sale Crisis de la Tierra Infinita, hasta el 94. Ajá. Ahí en el 94 hay un evento que en ese momento fue interesante porque fue ver a un héroe como Hal Jordan convertirse en un villano, y un villano pesado que era Parallax. Ah. Mencionaste ya en el. Que ya lo mencioné otra vez cuando hablamos de los Alternativos. Todo tiene que ver con todo, decía Pancho. Entonces, aparece este evento y genera empieza a generar estos mundos alternativos de nuevo. Después, en el 99, hay un evento que se llama Hypertime, también en DC,
que en lugar de tener los universos completamente separados, es como que se genera una gran burbuja en un universo y todos los universos viven cerquita. Eso es lo que mostraron en la película Flash. Claro. Ese es el concepto de hipertiempo. Ujú. Que también, obviamente, no aguantó nada. Y en el 2005 se produce otra crisis infinita. Que deriva Ujú. en lo que llamó un reboteo nuevamente del universo DC, que fue 52. Ah, Que duró un año, por eso son 52, porque era durante 52 semanas Peliculón. reabría el universo de DC. Y se empiezan a crear, ahí se acepta de que aparte existe, no, de afuera. de afuera, se acepta de que estos 52 también son 52 mundos. Ahí está. Entonces puede pasar cualquier cosa en cualquiera de estos mundos y va a estar todo bien. Y no va a afectar la continuidad de los personajes. Con que indicar en qué universo están, en qué tierra están, está suficiente. El tema es que después de todo eso, 2011, y este le va a gustar a Diego, porque yo tengo que decir algo que le gusta a Diego, porque si no empieza las puteadas, aparece Flashpoint. Gran película. Gran película, Ah, gran la- idea. Animada. Sí. Sí, porque las live action de DC son una cagada. Sí. Bueno, aparte, después de Flashpoint, vuelve toda la continuidad normal. Flashpoint es la única cosa que hicieron del multiverso que hicieron bien. Bueno, ya hice mi aporte. Excepto Dejé- el Flashpoint reverso no se murió de un tiro en la cabeza. Listo, chao. No importa. Ni el Mondini. No, Disney no. No, Porque Disney ahí sería no. Marvel. Warner. Wagner. No, Warner. No, en Epic, entonces nos vemos en la. Ah, son todos comediantes ahora. Ah, sí. Vos que sos No, biólogo no. y enólogo. Vos que soy donista. Entonces no dice. Esto sí. Pasamos mucho tiempo con vos. Tu humor se nos está. Hasta ahora no me hicieron editar nada. Así que Qué bueno. Vamos bien. Vamos bien, En vamos este bien. programa vamos bien. Decilo. No. No. Bueno, no importa. Después de todo esto, Que quede. Escúchame vos. No. No, censurado. Si están No viendo tan- esta imagen en YouTube es porque tuve que censurar una gran parte del programa. El Dieguito que censura cosas. Que quede Diego. como clip eso. Diego Editor. bueno, después del 2011, tuvimos 4 años medio tranquilos, pero obviamente que se desmadró de nuevo. Y hay que robar. Y hay que seguir robando, hay que chichear. Entonces, en el 2016, incorporan a los personajes de Watchmen al universo normal. ¿Por qué? Porque había Por que un facturar. problema facturar. lírico sexual. Dios mío. No. Había que facturar. Había que facturar y eso que dijo él. Sobre todo, ¿cuándo salió la película de Watchmen? No, Watchmen salió mucho antes. La original, la que hizo Zack Snyder, creo que 2010 antes. O 2009, 2010. Y este. Esto 2016. Sí. Teóricamente igual. ya, en teoría ya estaban incorporadas, ya la habían vuelto popular a la serie. 2009 la película. 2009, bueno. ¿Y lo de los cómics cuándo fue? No, cómic fue principio de los 90, principio No, de la no, que lo cruzaron. 2016. Claro, pues estamos hablando de. Ya ahí, ya DC decidió de que incluso eliminó Vértigo ya para esta época. Claro. O sea que Constantine ya entra dentro del universo DC, Jonah Hex vuelve al universo al continuo de DC. Un Sí. montón de- Pero ya en 2014-2015 se hablaba de que el único cómic que vendía era Watchmen. Claro, es más, en un momento acordate que aparte de la continuación de la porquería que hicieron en HBO de la continuación de Watchmen, Re personal lo que. no, porque fue no malo, malísimo. ¿Que no te gustó verlo en pelota del Doctor Manhattan? No, eso hubiera sido lo de menos. Perdón, me eso es lo molesta. normal. Eso no me Sí, molesta. sí, está en pelota. Pero Está está bien, perfecto. ese- Pero está llamado- perfecto. Y es más, agradezco que Zack Snyder haya tenido la paciencia de poder adaptar un cómic al cine como lo hizo, copiando prácticamente fotograma por fotograma. Yo creo que es la mejor adaptación de cómic Y que se creo que Sí. el final que él le pone De seguro. Es mejor. es mucho mejor que la historia, que el final de Alan Moore. Sí. De acuerdo.
Totalmente ¿Ah? de acuerdo. Pero eso lo podemos dejar para debatir en otro momento. Pero sí. Bueno, 2016, Ujú. volvemos a DC, decide que el Doctor Manhattan haga, revele que todo lo que habían arreglado hasta ese momento, lo desarregla todo. Se ve todo, ahora se ven todos los hilos, están todos conectados, todos abiertos, Ujú. todos pueden ver todo, pero es como un villano el Doctor Manhattan en esta historia. Te voy a preguntar una cosa. Lo que quieras. En Flashpoint Paradox, obviamente es una película hace un millón de años, pero ¿Me estás preguntando a mí? sí. Ah, En el final, cuando muere Aquaman, Sí. que detona la bomba esa que está. ¿Quién es el que está dentro? ¿Capitán Átomo o Doctor Manhattan? ya me mataste. Me parece que es Atom. Atom tiene que ser. Sí, sí, me parece que es Atom. 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 Sí, 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 Capitán porque, Atom. porque aparte Manhattan No estaba, no entraba dentro de la historia. pone, pero No, son vamos parecidos, a, ¿no? vamos a un what if. Ponele que estaba. No es ni parecido con Atom. Son No. dos- No, en la película estaba bastante. Pero, Atom, el Doctor Manhattan es prácticamente Dios. claro. Sí, de hecho es Es Dios. Dios. Sí. Es Dios. Literalmente lo Puede hacer lo que quiera. Crear vida, puede clonarse. Por eso todo. también es importante en la historia. Pero si hubiera estado todo lo de la explosión, todo eso no hubiera hecho falta que se meta. Puede mandar un clon, puede hacer Atom. Es Atom. Ah, listo. Bueno. Sí. Si querés editarlo, porque le pregunté una pelota. No es pelotudez, No, es un aporte más, es un dato más de aporte, me parece que entra dentro de la historia. Qué lindo que estoy así, se me ven todo lo gordura que tengo. Bueno, les decía, Ya te lo edito con la cámara, Leo. wow. Ahí se nota de que porque yo tengo una boca grande. Por eso. No, pero en serio, la otra vez quise decir yo y me salió nosotros. Ahí tenés. Ahí está. Ahí tenés. está. No, es más, en un momento me llamaron del Cochrane y me dijeron te ponemos 2 palitos y tengo 500 miembros más. No, es más, Correo Argentino, bien me quería porque necesitaban un buzón. Es re larga. Bueno, pero tengo que hablar de mí también un poco. Bueno, les decía, después de que termina este preludio que era Rebirth, este renacimiento del universo DC, hay una saga de 2 años en donde el Doctor Manhattan decide demostrarle a todo el mundo que el universo DC había sido alterado muchas veces. Que había un quilombo completo en la continuidad y que nadie sabía que realmente cuál era la vida real de cada uno. Después de eso, aparece un nuevo universo. Bueno. Lo bueno es que tienen imaginación para robarte la plata. Los guionistas en un bar escabeando. Y yo sé que el Doctor Manhattan Bueno, tiene la sí. puerta 2 años. Claro. Eso podría haber sido un mail, tranquilamente. Claro. No, pero lo peor es que después se reúnen en lugares turísticos para desarrollar estas ideas, los hijos de puta. Está en un- Viste que venías pisteando como un campeón. Y si hacemos que Manhattan la bata y. Y mirá, Ponemos unos libritos. bueno, les decía, todo esto en qué deriva en un nuevo universo que se llamó el Dark Knight Metal. Banco. Ese es donde aparece el famoso Batman parecido al Joker, Buenísimo. con la vincha de pinches en la cabeza. Ese fue El Batman que ríe. el Batman que ríe, la última versión. ¿Cómo hacer un personaje roto y después no saber cómo sacártelo de encima? Bueno, genera toda una saga, obviamente, que lleva un año. Y ahora tenemos como último invento de los guionistas de DC, el Omniverse. ¿Qué es el Omniverse? Comen huevo. ¿En qué año estamos a esta altura? Porque ya 2020. estoy completa y absolutamente perdido. Lo que pasa es que te terminan perdiendo. ¿Por qué? Por la cantidad de... A ver, a ellos se les desordena la continuidad y dijeron, che, ¿cómo generamos guita con este desorden? Qué vagos que son los guionistas de DC, boludo. Qué vagos. Vagos, ratas. Este programa no fue auspiciado por esta marca de bebida. Muy bien.
Les decía, Vagos. el DC, como le encontró el gustito a robarte la plata Ratas. con sagas enormes, en donde vos tenés que comprar 25 revistas. Ojo que Marvel también la hace, pero no de esta forma. Te roba también, porque pues, si empezamos a hablar de todas las sagas que tiene durante años Marvel, desde, qué sé yo, voy a poner una saga enorme, Secret Invasion, Oh, que era la historia en donde los Kree, que también es robado de una historia de Marvel, de DC, El MCU Es decir, completo. que también está robado de los usurpadores de cuerpo, de la historia de los usurpadores de cuerpo. Pero con eso te tuvo durante un año con 500 revistas ligadas al tema. Y a su vez, como le habían encontrado, como les fue bien en esa, hicieron 3 sagas distintas. Porque hicieron. Y Secret Invasion le termina con Tony Stark echado de Shield, y donde Norman Osborn asume Iron Patriot. Iron Patriot, que estaba más loco que una cabra, pero No importa cuándo digas esto. no. Y genera toda una saga que termina con The Siege, que irá a atacar los villanos convertidos en héroes, atacando Asgard. Ahora, ¿notaste el hecho de que los dueños de empresas supervillanos no pasan un psicotécnico? No, ninguno. Lex Nadie le Luthor, dice Norman nada. Osborn, Nadie le dice nada. Tony Stark, todos. Ninguno. Tony bueno, Stark en la época del Extremis. no, pero y antes también. Gran cómic. ¿estamos hablando de los villanos o estamos hablando de todos los corporativos, todos los tipos de guita que aparecen en Marvel? En Marvel y en DC. El énfasis de que los de guita son los malos cuando quieren. Pero todo el tiempo. Pero es todo el tiempo, y es como que te dicen, como tienen la oportunidad y los medios, lo pueden hacer. No les importa. Pero bueno, volviendo al tema y no yéndome del eje que era el tema de los multiversos, el único multiverso que comparte en común Marvel con DC, perdón que estoy durmiendo, es el universo Amalgam, que es el que vimos en el video anterior, que era el resultado de la mezcla del crossover entre Marvel y DC, la saga Marvel vs DC. Ah. Bueno, a todo esto, ¿en qué quedamos? DC decidió de que todo vale, que vos podés ubicar cualquier historia en cualquier parte. Ahora está sacando una saga que se llama Absolute, con cada uno de los personajes. Inicialmente arrancó con Superman y después con Batman, en donde les cambia el universo, les cambia el origen, por ejemplo. Golpadre. Hola, Pachamama. Tomá. Ahora sí, gracias. Pasa que él piensa que no escuchás bien. No quería. Gracias. De nada. Diego, editor, va a tener que cortar esta parte. No, está bien, está bien. Quedó. ¿Quedó? Les decía. Ya me empecé a perder. Puta madre. Bueno, Crossover. Ahora sí hay que editar. Absolute. bueno, les está cambiando el origen a cada uno de los personajes. Por ejemplo, con Batman. Le mató nada más que al padre, no a la madre. La madre vive. Alfred está siguiendo la serie de Pennyworth. Dejó de ser mayordomo y sigue siendo espía. Claro. Claro, nunca lo llamaron a Nunca lo llamaron para que lo ayude. Y Batman, en realidad, ahora es un nene caprichoso. Como en Gotham. Como en Gotham. Gran serie Gotham. Sí, Sí. impresionante. Excepto los últimos 3 minutos. Sí, exacto. Pero, eso es lo que está en este momento en el universo DC. Lo que es, después, si vos traes el mapa de todos los universos metidos en una gran burbuja, en la DC. Marvel es todo o el otro. el otro.
ese. Aguantame, porque si no, No, está bien, No lo puedo perdón. mostrar, no lo Es puedo una clase del Ahí colegio, está, boludo. Sí, Y el sí. átomo se compone de... Es la Y más o pirulina. menos, porque Es un trabajo práctico de cuando tenían 14 años. Me de la cartulina. Falta ahí que le pongan. Lo siento, profe, no hicimos el trabajo. Sí, le apareció Bueno. una mordida de perro en algún lado. teóricamente esto es al día de hoy el universo DC. A este momento. Mañana puede ser cualquier otra cosa. Unos ovarios arriba. Tío. Y porque tiene un montón de eventos que van rompiendo la continuidad todo el tiempo. Todo el tiempo. Si vamos a Marvel lo que tiene es que se está aprovechando del what if. Es decir, vos tenés el universo normal, vamos por acá, seguimos por acá, vamos evolucionando de esta forma, Tranquilo. Claro. tranquilo, sereno y con paso seguro. Claro. Pero después eso es decir una que- serie de What If. ¿Cómo? Claro. Claro, bueno, pero por eso te estoy diciendo, es una serie que estuvo más de 10 años, más de 300 números. Pero hizo como Star Wars Vision, o sea, Claro, tomó la- los capítulos que más le gustó a la gente y los Claro. quiere poder explotar. claro, Exacto, pero no, le da la ventaja de que no arruina la no arruina la continuidad. No, solamente Es ve el decir- feedback y después lo evalúa con el comité Claro. Es de... decir, el día de mañana, si algún what if queda muy divertido, vemos cómo lo vamos incorporando, pero no forzándolo. Como Doom Stark. Por ejemplo, sí. Bueno, sí. Es decir, el tema es, porque a ver, en este momento no se me ocurre, pero creo que, por ejemplo, hay un personaje en Star, pero era un muñeco que después le hicieron un what if. Era como una especie de batiduende de Batman, pero era un muñeco de felpa en teoría que parecía rondador nocturno, Ah, que se había convertido en un muñeco como el muñequito de Kitty Pryde. Y en realidad ese pequeño rondador nocturno pertenecía a una especie de dimensión demoníaca en donde vivían un montón de rondadores nocturnos. Hay una saga que no sé si es no me acuerdo si era un sueño o Kitty es transportada a esa dimensión y vive una aventura con este pequeño Banff. Ella le decía Banff y que entraba en competencia con el dragón volador que ella tiene como mascota. Un día de esto vamos a hablar sobre Kitty Pryde y cómo fue evolucionando como personaje, que arrancó con 13 años y se convirtió como arrancó como una especie de hijastra de Wolverine, y eso es lo que tiene Wolverine. Atraviesa paredes. No, Y sí, de esa golpe- parte. Eso con respecto a Kitty. Pero el problema es que, ¿cuál es el problema? ¿Qué es lo atractivo para las mujeres, sobre todo de Wolverine? Es un personaje muy paternal, muy humano, que toca la fibra humana de las personas, y todos lo terminamos queriendo, más allá de que sean mal llevados. claro. Es decir, es una bola de pelo, diría Bestia, pero es nuestra bola de pelo. Pregúntale a X23. Claro. El tema es que, como les decía, Marvel sigue teniendo una lógica dentro de la continuidad. Hay veces cuando la rompe es porque arranca de cero con algo. ¿Está? Por ejemplo, la saga Héroes Reborn, que terminó después de Onslaught, de la saga de Onslaught, que era en un momento Marvel decide volver a robarse a los que se fueron, es decir, Jim Lee, Rob Liefeld, que vuelvan a la casa matriz. Le dijeron, bueno, les doy cuatro grupos y que se diviertan. Ahí es donde decidieron recrear la historia del Capitán América, la historia de Tony Stark, la historia de los Cuatro Fantásticos y la historia de los Vengadores. La historia no vendió mucho y decidieron volverlos a traer al tiempo normal. En el mientras tanto, te contaban de que Franklin, el hijo de los Cuatro Fantásticos, había sido albergado por los X-Men. ¿Está? Pero bueno, esto que ustedes ven ahí, No lo están viendo, no me bueno, dijiste. ponelo. Voy a avisar. Esto que ustedes no están Lo viendo. están viendo y lo van a ver ahora. Ahí está. Claro. Es el universo DC al día de hoy. ¿El de la izquierda es Megatron o...? No, son los Celestiales.
son los que aparecen al final de la serie de los Eternos. Estoy a 3 metros del monitor, yo veo a Megatron. No, Ay. Galvatron. ¿Se convierte en chumbo? El que está a la izquierda de la imagen son los celestiales. Del otro lado es la representación, a la derecha, el que está al final de la derecha arriba, Qué organigrama. es la representación en forma comprensible para el humano del universo. No sé, pero para mí el colisionador de hadrones que está alrededor es el que provocó Bueno. todo. Y que no te extrañe porque lo han puesto por algo así. Así que bueno, esto fue mi pequeño reporte sobre algo que a Diego no le gusta, que son los multiversos. Tan Espectacular. Igual que garcha el cuadro, porque es como que lo tenés que pegar un zoom de 5 cuadras para Sí. verlo. Pasó Jodorowsky y dijo que se fueron de mambo. Sí, un montón. Un montón. Ah, boludo, pero Un montón. todo es un montón, porque ahora, si teníamos que hablar desde el otro lado, desde el lado editorial o desde el Ajá. lado del cliente, yo lector, es un dolor de huevo. Lo todo querés esto. asesinar. Perdón la expresión, pero es un dolor de huevo porque te están choreando la guita. Creando historias de historias de historias para ver cómo te arrancan un peso más. Y después se preguntan por qué el manga ¿Por qué? le está Claro. ganando terreno. Exacto, porque lo que pasa es que termina y vuelve a ser como lo que decimos siempre, se viven comiendo la cola, Claro. porque en algún momento se les termina, no es que no se, Los pollos, sí. pero se les bueno. está terminando, en algún momento van a, se van a quedar sin historias, Sí. Sí. mientras que el universo de los manga no para nunca. No. Muchas veces se repite, pero no importa, porque Pero- le dan otra vuelta. toma eso, One Piece. Claro. El tema es que ya lo hablamos varias veces entre nosotros, pero lo que a mí me Pero molesta mañana. es cuántas veces al mismo héroe le van a pasar la misma. Claro. Claro. En vez de vos me decís, bueno, la historia es bastante cíclica, se repiten los eventos, qué sé yo. Pero el hecho de que no se repitan los eventos con Exacto. otro héroe. Claro. Bueno, ahora que cambiamos, ¿de qué nos va a hablar, Cristian? Oh, qué intro tan desabrido. ¿Le pongo sal? Vos tenés que hacer la intro. Claro. Golfa Delfa. Dos. Dos. Cuando no tiene alcohol, tenés que chocar dos veces. Deus Vult. Creo que chocamos una porque no tenemos alcohol. Deus Vult. Bueno, ya tiene mucho alcohol. sí, sí. A ver, los capítulos anteriores estuvimos hablando de cómo se hacían series para vender juguetes. Ahí va. Especialmente los mercenarios de Kenner, que eran expertos en hacer. Me parece no tener mucha simpatía. Es que no le tengo simpatía por el hecho de que cuando hubo cosas buenas le hicieron de 12 capítulos y cuando eran malísimas le hicieron 60. Es el síndrome de haber perdido con los muñecos de Star Wars, porque Claro. tuvieron que hacer una campaña con el cartón para poder venderlo porque no llegaron a tiempo. O como cuando vendieron los juguetes de Street Fighter que eran repintados de G.I. Joe. De hecho, Ken tenía un tanque. Pero bueno, no vamos a entrar en detalles de eso hoy. Qué feo lo tuyo. Bueno, vamos a hablar de otra de las series mercenarias de Kenner y los amigos de Algo para Vender. Marketplace. Bajo, sí, es el marketplace de la animación. Bajo la producción de Ravi Spears, no confundir con Britney. Arrancó una serie llamada Los Centuriones. Bajo la frase Power Extreme o, Sí, como se le conoce en Latinoamérica, Poder Poder Supremo. Mejor, mucho mejor. El lore es bastante choto. Hay un malo llamado Doctor Terror que es mitad. Es como los malos de Capitán Planeta. Es como, se llama polución, contaminación y Elon Musk. Entonces son como. No tiene sentido. Tiene 2 o 3 secuencias random. Y de toda la gente que puede combatirlo, solamente 3 random Sí.
pueden hacerlo, que son tipo forrado de Lego. Ahora voy a explicar el por qué digo lo de los Lego. Que lo fajan y cada uno se dedica a una cosa. O sea, Expertos. son expertos, especialistas en, dice el opening. Ahí está. Bueno, los protas son el hegemónico Ace McCloud, no confundir con Quentin McCloud, ni con ningún McCloud que se corta la cabeza, Exacto. que se especializa en todo lo que es combate aéreo. Después, Max Wright Que era como el líder del grupo. era el líder del grupo, era el más hegemónico de los tres. No confundir con el papá de Alf. No confundir con el papá de Alf, primero porque no es pelado y no fuma crack. Y se encargaba de las operaciones marítimas. Y el menos querido, porque era el más complicado, era Jake Rockwell, que era el especialista de tierra y era el que llevaba el armamento pesado, era el misil Scud con patas. Era el Era Era baterista. como el lampone de los... Era el lampone de todo, sí, sí. No, el baterista de la banda. Siempre también, siempre el había plomo, llevando el plomo. que- Claro. Hay un perro, pero es como Batiduende en los dibujos de los 70. Perdón. Claro. El perro ese es menos molesto que el batiduende. Sí. De hecho tenemos un especial de animales en series, otro día que no lo pienso hacer yo. Yo lo voy a dejar al Sergio. Pero ojo que el Batiduende hay una serie... Sí, una serie, Un pero capítulo. la animación de Hanna-Barbera No, era molesto. de Era, un Batiduende era para fajarlo. era el elemento cómico que tenía. Era para la banda. meterlo en una bolsa y tirarlo al río Paraná. No funcionó en las Picapiedras, no funcionó en Batman, y no funcionó nunca donde pusieron. Es más, ni siquiera funcionó cuando se llamó Scrappy Doo. Claro. Scrappy es el peor personaje de la historia de Hanna-Barbera y merece morir. Dos Por eso, veces. por eso después en la película lo hicieron. De hecho, el villano. Harvey Berman abogado, cuando está el capítulo de Scooby-Doo, se lo lleva al halcón a Scrappy y nadie dice nada. Se cagan de risa. Banco esa escena, después la vamos a tener que poner. Bueno. El chiste del lore de los juguetes, pues si son 3 tipos y un malo, o si son 4 juguetes, cagamos, no tenemos muchas cosas para hacer. Pero acá entra la animación y todo el lore de loco. Tienen un satélite mágico. Yo siempre digo mágico cuando no puedes explicar lo que hace. Claro. Un hechicero lo hizo. Donde les manda el equipamiento para la misión. Lo cual, acá lo versátil entra es el kit de Lego que se le pone encima a todos en base al tipo de operación que tiene. Vos tenías, qué sé yo, tenía que ir tipo un submarino y se le ponía toda una cosa loca y iba así. El loco, uno que volaba se le ponía, parecía un F-16. Espera, una cosita. Pero Sí. todo eso no se vio acá en la Argentina. Sí, se vio. ¿Se vio? Eh, Yo se no vio, me se acuerdo vio. haberlo Sí. visto. Se vio y ahora entra lo chistoso. Ajá. Se hizo una serie, digamos una serie de capítulos piloto, que eran 5, Ah, para ver si la idea, funcionaba. si la idea pegaba. Y terminaron haciendo 65, wow. de lo cual en Estados Unidos se le considera una temporada, 65 Claro. capítulos. No es mucho, digamos. Pero fue cancelada a pesar del éxito que tenía, porque no tenía historia. Claro. Era como ver Fuerza G, por ejemplo, que los capítulos de historia son muy poco desarrollados. Si Pero no hay una siempre continuidad o no hay una historia detrás de cada uno de los personajes. era el malo contra los buenos, el malo perdía y bueno, en Fuerza G el tipo apretó un botón y volaba a la base. Acá no pasa esto, pero el tipo se va y se volveré, me vengaré, etcétera, cualquier frase de resentido de Twitter. Y se va. Lo que tiene de juguetes es que en el mundo del coleccionismo son muy buscados y mirá los guachos que son, que los accesorios que vendieron para los muñecos Sí. ni siquiera aparecieron en la serie. O sea, No. venden más cosas, le dieron más equipamiento a los juguetes. Y porque lo que pasa es que como no pudieron continuar la serie, a lo mejor... No, lo hicieron antes. a Lo los- que sí había para la siguiente temporada había otros centuriones, pero por temas de cancelación no llegó. Y se ampliaba el grupo. claro, iban a ser 6. Wow. Y Y los villanos obviamente aumentaban. En teoría. ni idea. Yo te puedo llegar a decir que estaban los proyectos de los otros 3 centuriones. Obviamente que el malo de turno estaba, pues no lo vencen. Es como pasa con los halcones galácticos. Claro. O sea, de hecho, cuando los matan a los halcones galácticos, viene un conveniente halcón galáctico que vuelve el tiempo atrás y no los matan. O sea, pero nunca tiene la de perder Destructor, por ejemplo. Acá pasa lo Claro. mismo. Se ve que quieren estirar el chicle con el mismo lore Sí, y obviamente.
no es recurrente. Bueno, las curiosidades que puedo dar de esto es que ninguno es un androide, son todas Ajá. personas normales, entrenadas, que les cae de un satélite sin quemarse. Las cosas que se adhieren al traje, Sí. cada uno con su gran animación que la hace la gente de Saban. ¿Saban dije? No, Saban dijiste. no, pero Sunrise. Sunrise. Ujú. La verdad, para la época está espectacular. Hay un detalle que probablemente vos no conocías, que la estación espacial se llama Skylab. Sí, Skylab. Claro, porque en el momento, Había en los un 80, satélite. estaba la primera estación espacial norteamericana que se llamaba el Skylab. Y que no duró mucho tiempo porque los norteamericanos no lograron... Lanzarla y se Esa terminó no. cayendo. Es más, en un momento, yo me acuerdo, era muy chiquito yo. No era tan poder supremo entonces. No, No, no. no, no. Pero yo era Aguante muy el chiquito y había el miedo de que estaba tan inestable la estación que no se sabía dónde iban a caer. Ujú. No había forma de calcular. Después terminó cayendo en el medio del océano Índico Y no pasó nada. y no pasó nada, pero el miedo era que podía caer en cualquier parte de cualquier planta del planeta, porque no Sí. sabía dónde iba a caer. Buenísimo. Ajá. No sé, un cagazo hubo en esa época. Pero bueno, sí, perdón. Bueno, nada. No hay mucho que seguir porque la historia es autoconclusiva, no tiene historia per se más allá del bueno y del malo. Ajá. Homónimos similares, Capitán Planeta, Fuerza G, etcétera, que no tienen un lore fijo, sino la pelea del bueno contra el malo. Del día. Y acá el malo es malo porque es malo. No hay un No, justificativo. No es porque un día fue al urólogo, le salió mal el resultado y dijo voy a destruir el mundo pues me voy a morir. Claro, O sea, el tipo tiene es malo. claro. O por lo menos como Y es Cobra, mitad robot. claro, o Y el por lo- diseño del personaje malo está muy bueno. Sí. Para la época está muy bueno. Sí. Así que bueno, los juguetes valen un huevo. Mira, Son muy buscados. Claro. Los accesorios que se compraban aparte también. ¿Mm? No hay muchos en buen estado. Debido bueno, a lo choto de los materiales de algunos accesorios. Sí. Pero es Kenner. Y vos sabés que en el mundo, en la época que yo iba a las comiquerías de tipo puro y demás, Ujú. cuando era pendejo, vi varios de los juguetes de los Centurión, pero vi al malo principalmente. Ujú. mira. Exactamente, ese es el Doctor Terror. Mirá lo que es, bueno, parece una mezcla entre Brigacop y una excavadora. Es Sí. muy loco, ahí lo va a poner Diego productor. Ese era el secuaz del mal. Sí, lo voy a tener que poner después porque todavía no lo bajé la computadora. Bueno, ahí lo puso, mirá, lo estamos viendo. Y ese es el otro villano, el secuaz. Claro. Y ese es uno de los secuaces. Son todos los que vienen así en cuota, miti, son malos. Había bocetos de los 3 que faltaban. Mira. Ujú. Iba a haber una mina y bueno. El que tiene la cosa, el poder de nadar, o sea, Sí. de la edición, tiene un perro. ¿Mm? Y ahí queda, listo. Todo el desarrollo queda ahí. No Claro, les no, importaba pero mucho no la importaba historia. el desarrollo, era Ya. vender juguete y nada más. Hice este review por una cuestión de que estoy haciendo todo el combo de series que se hicieron por juguetes. Claro. Algunas están muy buenas como Visionario, que tiene un Mm. lore gigante, pero hicieron 12 capítulos choto. Y hicieron 65, pero son los mismos que se matan a tiro siempre. Claro. Es un desperdicio. Ujú. Y para la próxima estaba pensando en hacer, ya hablando también de juguetes para nenas, Ujú. Gems and the Holograms. Ujú. Pero bueno, nada. Si escuchamos el opening es súper icónico. La historia es malísima. El diseño del personaje está muy bueno. Y era bastante novedoso el hecho de que en vez de hacer un surtido de personajes, hacían un surtido de accesorios para el mismo personaje. Personaje, Obviamente que hay repintados y hay todas esas cosas que obvio. estamos acostumbrados a ver en Kenner o acá en Shoxa cuando teníamos la Besta Top Kid, que eran los mismos juguetes que Rambo, pero estaban buenos. Bueno, ese es el primer tema. Ujú. Me duerme el nene acá. Perdón.
Ahora vamos por Marvel Tonko. Ahora vamos, bueno. Este fin de semana, no, el anterior fin de semana Ajá. estuvo la beta abierta del Marvel Tonko Fighting Souls, que es el juego que yo compartí hace unos episodios atrás, Ujú. unos videos. Muy divertido. Muy divertido. Él Muy justo estuvo divertido. en casa y pudo ver todo Justo el- vi La mecánica. la mecánica. Él lo vio junto conmigo porque lo estaba bajando mientras hablaba con él. Porque justo se habilitó en ese momento la beta. Es como. La animación es muy parecida a la de Marvel vs. Capcom. Ah, Para mí. O mejor. Mucho mejor porque No, obviamente la cinética De hecho, de los personajes. los Marvel se fondos. divorció de Capcom, hizo el juego con el motor de Arc System Works, que es el de Guilty Gear, el Dragon Ball Fighting Z, etc. Le queda mucho mejor, me odio admitirlo, pero le queda mucho mejor. No, la resolución de fondos es maravillosa. Las referencias, todo. Todas las referencias son exactas, son buenísimas. Había muy pocos escenarios por ser una beta y no estaba todo el roster, pero se zarparon muchísimo con el hecho de hacer el concepto de héroes basados en los bocetos del creador de Boku no Hero. claro. Entonces, no sé si puedo decir que el sistema de pelea está bueno. Yo que juego todos los juegos de pelea que hay. Yo no soy jugador de este Es tipo de un poquito genérico y yo creo que le falta pulirse un poquito. juegos. Sí, pero a lo mejor ahora cuando salga la definitiva Por eso, va a salir claro. mejor. Sí, de $70 conmigo. Ah, Como todos los juegos AAA. O sea, Bueno, son- a ver, el estamos DLC son $83, A con ver. todo incluido. con todo, Toda la versión con toda el la Season versión Pass. plena. Exactamente. Y ya anunciaron que el primer personaje va a ser Cyclops Phoenix. Así que entre bizarreadas. Un día tenemos que hablar de qué pasó con Fénix y La saga los del Y todas las versiones de Phoenix. porque eso deriva de otra pelea. Es Lo dejamos para otro programa. Sí, ¿Y sí, sí. cómo sigue? ¿Qué pasa con el juego? La historia no está basada en ningún cómic. ujú. Es Epa. un personaje nuevo, malo. Que es malo porque es malo. Gracias, Marvel. No es malo porque no le mataron a los padres. No lo maltrataron. No. No. es malo porque le gusta ser malo. Un pugilista cósmico que rompe todo. Ah, Junto con una animadora que tiene la habilidad de destruir planetas si Bien. pierden. ujú. Van eligiendo planetas y van peleando contra los mejores. Y si él no puede encontrar el planeta, nos revive. Ahí está. Ese es el capítulo de Ricky Morty de las cabezas gigantes. Tiene, Show me what you got. tiene un aire a eso. Bien. Y el personaje nuevo, si bien medio Ajá. la tipa tiene un muy lindo diseño y los personajes también. Los personajes, o sea, No es muy parecido al estilo de anime. es que es el diseñador de personajes es el de Boku no Hero. Boku no Hero Academia, que es un anime. El que más se le nota eso es a Tony Stark. A Tony Stark. Y Tony Stark directamente es la armadura de Gundam. Es un Gundam. No, y aparte tiene un Sí. poder, aparece el Hulkbuster y te lo revolea. No, es magnífico. No, muy divertido. Es muy, muy divertido, muy frenético. Mirá que yo no soy seguidor de los juegos así tipo lucha, Ujú. pero me resultó Es muy lindo de ver. muy lindo visualmente es muy lindo. Claro. Y incluso las reacciones del fondo Sí. son totalmente distintas a las reacciones de los fondos de otros juegos de pelea. Ah, qué bueno. Aparte tiene transiciones. Vos Tienen lo transición. tirás para el costado y de golpe sigue. El loco cae contra un par de autos, qué sé yo, y pasa a otra parte del mismo escenario. No, qué bueno. No, Sí, está muy bueno, muy Tiene dinámico. una continuidad, Y es no te queda. no 4 te queda- contra 4. Claro. Ahí va. 4 contra 4. Por lo que se puede ver, el modo historia va a estar dividido en episodios que son cada equipo. Ujú. El equipo que está completo, el único equipo que está completo es el de Spider-Man, que es Spider-Man, la versión Venom. no, Ah, no. la versión puertorriqueña de ¿Qué Miss es Marvel, Ah, Ah, la América la Chávez. chiquitita, la Chávez, América Chávez. América Chávez,
Penny Parker Ujú. con el robot. Y No está Gwen. La Gwen Spider-Gwen, Spider-Man no estaba en el roster. ¿no? Capaz que Eh, después la agregan. y el de los Guardianes de la Galaxia, el chavo. Sí. Star-Lord. Star-Lord. ¿Cómo lo juntan en la historia? Obviamente es muy bizarro. Pero hay personajes, está Magic, está, bueno, Iron Man no puede no estar. Lo mismo que Capitán Está América. Carnage. Bueno, el equipo de los malos técnicamente es Ujú. Carnage. Carnage, Loki, Ujú. El Duende Doctor Verde, Doom y El Doctor el Duende Verde. el Duende Verde. Pero que es una versión del Duende Verde más parecida al Hobgoblin directamente, mucho más diabólico. Ajá, está Mucho más buenísimo. diabólico. Ahí va. Bueno, de los personajes así no tan conocidos, Magic, quizás. Ujú. América Chávez, que no. América Chávez. La versión femenina de Black Panther, Ah, Mana. Yuri. Shuri, que tira con las lanzas y demás. Ujú. ¿Y no hay una Black Widow también? No la vi. No la vi en la No, versión. Está Ghost Rider. Ghost Rider. Ghost Rider, pero la versión del Camaro. Sí, lo habías No, comentado. del Dodge Charger, perdón. Del Ah. Charger. Ujú. Bueno, Deadpool. No puede no estar ¿Dónde está Deadpool. Deadpool? No estaba Deadpool en la beta, Ujú. pero sí está en la intro de los. De los personajes. Sí, igual me equivoqué porque Loki estaba con ellos. Fueron los Samurai, los Midnight Samurais. Ah, porque cada uno tiene un nombre. Entonces le pusieron los hijos de no sé qué, Ajá. que era Después de la medianoche. los hijos de la medianoche, y lo tacha Deadpool Ah, ah. y le pone otro nombre. Después de que los anuncia, por encima el trailer de Loki dice The Soldier y aparece Capitán América y se transforma y es Loki. O sea, ya arrancamos con eso y lo faja Hulk. O sea, en el trailer lo faja Hulk literal. Ah. Yo estimo que si con vos decís va a haber más expansiones, como Marvel tiene una galería tan grande de personajes, Es que le van a ir saber qué incorporando. Ujú. Hay que saber qué elegir. Sí. Porque el juego es 4 contra 4. Magneto era el que estaba. Magneto. Está. Alto diseño el de Magneto, muy bueno. Estaba Cyclops. Con la armadura tradicional, Sí, pero bien diseñada. bien anime. Muy, muy parecida a la armadura que tiene Magneto en la era del apocalipsis. Exacto. No hay mucho del modo historia, realmente. Está Doctor Doom también. Sí, ¿Está Doctor Doom, te dijo? está del grupo de los malos. Daredevil, Va a estar Moon Knight, Moon, Ghost Rider. Ghost Rider, Hulk. Ah, y está Danger también. Está Danger en el equipo de los X-Men sí. junto con Wolverine. Cyclops, Claro. Black Panther. Miss Marvel, Está- la India, la pakistaní. Sí. Está Venom y Ah, Carnage. Va a estar, por lo que está viendo, Gambit y Rouge. Sí, ¿quién es? Ese es el villano definitivo. Sí, esa es la final. Ese es el boss de boss. No me sé hace el nombre. acordar al malo de. Parece el lobo afeitado. A mí me hace acordar al malo de So. El pata del triciclo. También, el claro. Me hace acordar al muñeco Con ese. 4 metros de alto nomás, pero. Está bien, pero me hace acordar al muñeco ese. Ahí está, bien cerquita. Ahí se ve. Arriba están los Avengers, que van a ser el equipo de los Avengers, que son Iron Man, Capitán América, Thor y Hulk. De los X-Men, De los X-Men está va a ser Tormenta, Wolverine, Cyclops y Danger. y Danger. Después estaba eh, Jubilee, Jubilee, Rogue, Gambit y Magneto. Claro, porque ahora Magneto es bueno. El Magneto. En realidad no es ni bueno ni malo. Es Vean- ambivaliente, depende de cómo le va a Vean poner. la segunda temporada de X-Men 97 porque se repone. No quiero. Y bueno, ¿y algo más del juego este? Interesante. No. Hay que jugarle, hay que gastar dinero, no hay que gastar dinero. Hay que. Tiene microtransacciones, No, tiene DLC. No. tiene easter eggs. Bueno, Sí, sabemos referencias en todavía. los fondos. Ahí va. Hay que ver si va a Yo no haber- recomiendo nunca más hacer una precompra de un juego. Ni en Ni en pedo. pedo. Hay que esperar que salga, Que bancar salga, una semana, que exacto. aparezcan las reseñas de los jugadores de verdad.
Que te bajen Y los ahí parches vemos. en el medio y recién Y ahí comprarlo. vemos. Claro. Pero nunca No te zarpees. no hagan nunca una precompra a un juego. Dejen de regalarle plata a la gente que los odia. No, pero aparte, una precompra que lo único que hace es llenarse de plata, porque después no te terminan cumpliendo con la entrega. Cualquier Call of Duty. En cualquier- Bueno, Sergio, ahora llegamos al último segmento del programa. Finalmente, estamos acá. Estamos acá. ¿De qué nos vas a hablar? Vamos a hablar de Ghost in the Shell, la nueva serie, pero es importante hacer una aclaración, porque venimos hablando mucho de la ciencia ficción, pero del lado norteamericano. Ok. Claro, Sí. principalmente, sobre todo, el temor hacia cómo se utilizan las herramientas tecnológicas. Por ejemplo, una inteligencia artificial fuera de control en The Forming Project, como el helicóptero con tecnología de vigilancia podría ser terminado siendo usado para investigar ilegalmente A las personas. a las sí. personas. Habíamos hablado un poco del terror de una invasión e incluso de una fuerza indetenible con la Guerra de los Mundos, esto todo de los 50 en adelante. Y también con Carpenter, por ejemplo, en La Cosa, la parte del horror corporal es no saber quién era el que había sido suplantado por una invasión alienígena. Un poquito influenciada también por los usurpadores de cuerpo. Exactamente, pero si vos ves, es una línea que si no tomás la parte de Philip K. Dick, que Sí. tendríamos que tomar, digamos, aparte, que no lidia tanto con la conciencia, sino cómo distinguirse de un enemigo invisible, Claro, sí, sí. cómo defenderse de una tecnología fuera de control, que va por ese lado. Japón tiene otra relación con la tecnología. Ajá. Más allá de que el horror corporal viene marcado sobre la bomba atómica, Ahí va. claro, es mucho más directa la experiencia de los japoneses ante los desastres de la bomba atómica, y eso influencia mucho cómo es el tipo de horror corporal que utilizan, y cómo también investigan cuál es la conciencia de la persona, como por ejemplo la serie que estrenaron en Netflix, que es el vapor humano, el hombre vapor. Es originalmente es una película de 1960, claro, e inspirada incidentalmente en una historia de uno de los guionistas de la serie Star Trek original, Wow. que también trabajó en El Hombre Nuclear. Claro, entonces vos tomás de que ante un evento el cuerpo de una persona recibe una transformación y esa persona sigue siendo humano, qué condición tiene. Entonces hay toda una serie de preguntas diferentes. Lo interesante, que se me borró todo, sí, Como siempre. Lo interesante es que se me borró todo. lo interesante es de que ya en forma paralela tienen una ciencia ficción que va más hacia lo humano y que como tradicionalmente ellos han tenido una relación sobre todo con lo que serían los robots más antiguos, porque durante el siglo XVIII y XIX habían surgido autómatas de madera, y que eran utilizados tanto como juguete, para rituales religiosos, y también para entretenimiento de los niños. Entonces vos lo que tenés una relación con la tecnología diferente, que incluso después, que vamos a hablar de Mamoru Oshii, que agarra y hace la primera adaptación a la pantalla grande del manga de Ghost in the Shell, Tal cual. de que él, por ejemplo, recuerda cómo no tenían nada por la destrucción de la Segunda Guerra Mundial, y de a poco empiezan a aparecer las nuevas tecnologías modernas, que incluso puede ser que antes no tuvieran tanto al alcance, como el televisor, heladeras, y hay toda una revolución. Entonces los japoneses como que abrazan esa tecnología. Ahí va. Claro. Hasta la Segunda Guerra Mundial los japoneses eran más medievales que
el resto de... Es que ¿O no? no hemos. Es que la estructura seguía siendo Sí, medieval la a estructura pesar. ornamental sí, pero me refiero al japonés medio, el que vivía, no el que vivía en las zonas rurales o en las zonas costeras, No, no, incluso. sino el que vivía en Tokio. Incluso, vos tenés que pensar que la mayor parte del daño en Tokio Ah. era provocado por bombas incendiarias durante Sí. la Segunda Guerra Mundial, porque todavía eran todas casas de madera. De madera. Exactamente. El manga, si vos, digamos, estuvieras viendo lo que se publicaba en ese momento, Sí. eran mangas de aventuras y más bien no tanto relacionado con la tecnología todavía. Excepto el que era de propaganda. Claro. Claro, que ahí tenías una, digamos, exaltación de los soldados y Los de... pilotos, los armamentos Exactamente. que tenía Japón. Sí. Exactamente. Por eso es interesante lo que habías mandado de cómo Miyazaki, que después funda Estudio Ghibli, estaba animando una historia que es una historia italiana sobre un chico que llega hasta la Argentina y incluso Miyazaki viene a... Manda así, todo el equipo de producción viene acá a Argentina para ver cómo era Argentina para poder dibujarlo. Exactamente. Entonces, tenés una línea diferente, donde hay incluso, digamos, bueno, los clásicos, estamos, el hombre vapor, Godzilla, que es como que los referentes. Hay otros escritores, que estoy ahora buscando el nombre porque se me va a perder. Bien, volvemos. Uno de los escritores es Yasutaka Tsutsui, nombre complicado, perdón, que nació en el 34 y en el 65 escribe la chica que salta a través del tiempo. Exactamente, que tiene claro, que tiene un montón de adaptaciones. Sí. Incidentalmente es el escritor de el libro Paprika. No, Exactamente. chabón. Que Satoshi Kon en el 2006 hace la adaptación. Sí. Era como para ver. Bueno, claro, Paprika inspiró Inspiró. una película norteamericana con Leonardo DiCaprio. Sí, Eh, sí. Entonces es para, digamos, ejemplificar el tipo de ciencia ficción en la que estaba surgiendo, digamos, en los 60, mientras en los Estados Unidos entraba más bien en la era espacial, porque de ahí empiezan a surgir escritores como Arthur C. Clarke. Ellos estaban yendo por otro camino. Camino que cerca de los 80, ahí se empieza a unir, porque ahí es donde empieza a surgir el cyberpunk. claro, Que ahí hay estamos hablando primera mitad de los 60 estamos hablando. el Cyberpunk. cyberpunk es de los 80, pero los simientes empiezan en los 60, porque una de las inspiraciones para... Steampunk. No, Steampunk es más del 2000. Steampunk para mí surge después de Steam Boy. ¿Es así? No, pará. En realidad el movimiento steampunk Ajá. anterior Sí. salta a la fama con la película de Steam Boy. Steam Boy, eso es indiscutible. Ujú. Pero hay como una cuestión de que en ciertas regiones del mundo vos vas y como que tratan de mantener con vida la cuestión esta de las tecnologías a través del vapor. De ahí viene un poco lo de steampunk. Claro. En los 60 hay un escritor que va a aparecer mucho a partir de este momento, que es William S. Burroughs. El desayuno desnudo. Almuerzo. Almuerzo desnudo. Naked Lunch. Ajá. Es un autor muy que ha influenciado a muchos artistas de toda clase. Vos tenés que pensar Zappa, David Bowie. Cronenberg. Sí, es Este ese. Cronenberg principalmente, que por eso hizo la adaptación. La adaptación de la película con Peter Weller, sí. Exactamente. Este es todo un personaje porque ha experimentado con cuanta sustancia ha podido. Claro. Y The Wi-Fi se lo ha estado mencionando mucho últimamente.
porque es uno de los primeros que también experimentó con una determinada sustancia que no podemos mencionar, pero que en estos últimos años, mirando un láser después de experimentar esa sustancia, se accede a determinada experiencia, que todavía se cuestiona si es así o no. La cuestión es de que los libros de este escritor nos han inspirado a mucha gente, pero en particular a William Gibson. William Gibson es el que escribió Neuromante, que generó el género literario, valga la redundancia, Sí. del cyberpunk. ¿Puedo hacer un agregado de lo tuyo? Sí. Ahí estuve buscando, Sí. lo que decía es, como decís vos, Ujú, arrancan en los 60 ujú. y el primero que empieza con el tema de la cultura cyberpunk fue Sí. Philip K. Dick. Claro, Él, y después Ballard se incorpora, Brunner se incorpora, Ellison se incorpora, y a partir de la novela del Negromante. arranca lo que se llama la cultura cyberpunk. claro, ¿Esa novela de qué año? 1984. sí. Ahí está. Pero tenemos una conjunción de hechos que generan el género. No solo los escritos de Philip K. Dick, No, no solo los... ¿cómo se llama? sí, toda Lo- la tecnología que va surgiendo. Perdón, no solo la literatura de William S. Burroughs, pero la tecnología, ese es uno de los errores por los cuales todo intento de adaptar, tanto el Neuromante como cualquier novela de cyberpunk, se centra demasiado en la estética y pierden en la esencia. Claro, porque es en la exploración de la conciencia en relación con la máquina, de ahí lo de que después mencionamos, una de las inspiraciones es el autor de Ghost in the Machine, un libro filosófico sobre la relación de... que en realidad que es una... Perdón. En ese libro, el autor lo que quería era descartar la idea del cerebro dual, sino que de ahí surge la idea del cerebro triuno. De que la evolución del cerebro, de un cerebro reptiliano a uno más evolucionado, Ah, claro, porque la visión hasta ese momento era de el cerebro izquierdo, el cerebro derecho, y que había evolucionado todo junto, y como que no. está bien. Sí, sí, sí. Yo me estaba por ir por el lado cuando dijiste lo del cerebro. Sí. Empezaste a hablar de eso y yo me estaba por ir para el lado más tirando paranormal, pero está bien. Claro, Ya- no, ya pues entendí. todavía mantenemos, digamos, pero tranquilamente puede Está ser. hablando de la evolución biológica, bien como se Exactamente. llama la estructura del cerebro. Claro, ¿Puedo agregar algo más? sí. Decía acá lo que estaba viendo, que las obras que se consideran fundamentales para la cultura de cyberpunk Sí. arranca con Blade Runner en el 82, es decir, la influencia de Philip K. Dick, con las ovejas tienen sueños electrónicos, y después Neuromante, Ajá, Akira, ajá. Ghost in the Shell, y bueno, después ya la incorporación de Robocop, Daylife, Johnny Mnemonic. Pero hay un paso antes. Nos remitimos a el tiempo en que Alejandro Jodorowsky quiso hacer una Duna. adaptación de Duna, donde también volaban bastantes sustancias, Sí. y había en particular dos personas. Jean Giraud, alias Moebius, uno de los Mejores creadores de dibujantes. cómics que ha influenciado el cómic europeo a nivel mundial. Dan O'Bannon, que Claro, ya lo hemos mencionado, que es el que creó a Alien. Alien, claro. Porque Gibson, la estética de Neuromante, la toma de Moebius, Claro. claro. Y Ridley Scott, la estética para Blade Runner, la toma del cómic que hicieron Dan O'Bannon y Moebius, que se llama The Long Tomorrow. Que ahí hay una historia que la sitúa en una mega ciudad, que es la inspiración, digamos, visual para la ciudad de Blade Runner. Claro. Que Claro. también es la inspiración para después para el Quadec. Es que de ahí surge. Son las megaciudades. Claro, exactamente. Entonces vos tenés una conjunción de un artista que inspira un método de creación que es William S. Burroughs, una estética sacada del cómic, y Gibson le agrega el estilo policial de
Raymond Chandler. Claro. Claro. Bueno, Esto- Blade Runner es una serie negra, una película negra, claro. pero con toques futuristas. Claro, entonces, mientras se está dando esta conjunción de hechos en Blade Runner, en Japón surge don Shiro Masamune. Claro. Shiro Masamune, mientras se sabe muy poco de la vida de él, porque ha tratado de mantenerse, digamos, en el anonimato, porque es de una época en que ser mangaka no estaba bien visto. Claro, y es más, el nombre es Masanori Ota, y nació en noviembre 23 del 1961. Claro. Es un tipo relativamente joven, porque no tiene 65 años en este Claro, momento. claro. El asunto es de que él cuando... Sí, perdón, me distrajo. estoy hablando con Diego, productor. Desde siempre, Shiro Masamune le gustó el diseño de mecánico. Ujú. Tenía mucho interés en cómo se hacían las máquinas, cómo trasladarla al papel y lápiz. Wow. Y Pero cuando está- bien para adelante, no como lo que llamábamos antes de la steampunk, que era más el tema de la cultura de las máquinas de... claro, porque estamos Vapor. hablando de ahí, volviendo volviendo a la ciencia ficción japonesa, en lugar de separarse de las máquinas, se unen más. claro, están buscando la unión y cómo utilizar para el progreso las máquinas. Y probablemente cómo surgen los problemas de ahí. Claro. Eh, Sí, también los problemas éticos y morales que tiene todo eso. Exactamente. Pero inicialmente, mientras estaba estudiando pintura al óleo en la Universidad de Osaka, Masamune, Ujú. decide hacer un cómic independiente que se llama Black Magic, que es básicamente su versión de Terminator inspirado en James Cameron. En la que se inspiró James Cameron para... No, al revés. él se chavo- inspira claro, en Terminator. Él para se inspira en Terminator para hacer su versión. Ajá. Ajá, como siempre tenía que encontrar una waifu de protagonista porque Claro. es un muchacho que le gusta dibujar waifus. Japón. Exactamente. La cuestión es que ese cómic independiente tiene éxito y lo empiezan a buscar de una productora. Claro, pero él dice, primero quiero terminar la escuela y después agarró y empezamos a laburar. Claro. Con la mente en el juego, diría. Claro, lo que tiene es de que Shiro Masamune hizo dos de los cómics más influyentes, aunque el tercero también, que es Appleseed. Ujú. Claro, No lo conozco. pero ¿Viste un par de películas? sí, nada más que no No me di cuenta, Claro. lo más seguro. Claro, es básicamente futuro apocalíptico donde la protagonista con su novio robot que tiene la conciencia trasladada del novio humano al robot, encuentran una ciudad ideal y entonces ahí tienen que aprender a adaptarse en ese maravilloso mundo y descubren que no todo es lo que parece. Claro. Claro. Después Dominion Tank Police, que ese es mucho más divertido porque va más para la comedia. Claro. Y después Ghost in the Shell. Claro, que ahí es donde agarra y toma la idea de Ghost in the Machine. Y empieza a explorar en un futuro donde vos tenés implantes cibernéticos para cualquier cosa, incluso cuerpo completo. Ajá. Claro, ¿cuál es el resultado del ser humano con relación a la máquina? O si realmente lo que queda ahí después de tantas modificaciones es un ser humano. Muy parecido a lo que fue Carbon Altered. Claro, porque tanto Gibson como lo que es el anime empiezan a influenciar el resto de la cultura occidental. Entonces, Altered Carbon podríamos decir que tiene la temática cyberpunk. Claro, sí, Cuando vos tenés definitivamente. cuando vos tenés una tecnología que te permite intercambiar cuerpos, Cuerpos. ¿quién es la persona que está habitando ese cuerpo? Entonces, Exacto, pero aparte poder saber dónde está la conciencia y trasladarla de un cuerpo al otro, eso es... exactamente. Lo que tiene el cómic es que es el énfasis no solo es en la historia, en el tema, sino que tenés mucha acción, mucha comedia, aparte de la temática. Ajá.
En ese momento el cómic explota. Ujú. Sí, fue la época en donde estalló Akira y donde estalló, bueno, Ghost in the Shell. Fueron Gran Exactamente. película, Kira. Porque es de la época en que tanto Shiro Masamune como Katsuhiro Otomo son también influenciados por Moebius claro. y empiezan a traer una estructura un poco más occidental hacia lo que era el manga. Ajá. Claro. Aparte de que son mangas muy detallados, hicieron incluso una exhibición el año pasado de lo que es las obras de Masamune. Sí. Y el nivel de detalle que tiene en cada panel es impresionante. Wow. Incluso el uso de perspectiva, que muchas veces el que comentaba decía que normalmente cualquier dibujante de manga trataría de simplificar. Es todo plano generalmente. el manga. Generalmente sí. No hay pero fondos prácticamente. Tenés fondos, pero por ahí no, son muy, algunas muy lisos, páginas. no. No, el Masamune no solo, digamos, lleva la parte artística al diseño de máquinas, a la tecnología que usan, incluso, digamos, la forma que dibujan los paneles, sino que como él es artista de al óleo, Claro. tiene páginas a todo color que son impresionantes. Qué laburo. Exactamente. No lo digo mal, es decir, a nivel artístico Claro. te valoriza la obra. Ah, un Eso, tipazo. claro, por eso lo saca, digamos, del común de los mangaka. Ajá, Porque no produce mucho, produce calidad. claro. Claro. Aparte con lo que después, digamos, empezó a ganar por los royalties de las series animadas y todo eso. Olvidémonos de eso porque eso es un negocio aparte, ¿no? Claro. Básicamente se pudo tener una vida de lujo. Sí. Porque Contanos, Sergio, ¿cómo estás? ¿Todo bien? es genial. A este punto tenemos que empezar a agregar al segundo sospechoso de nuestra historia del crimen, Ahí va. que no es tanto, bueno, sí es sospechoso, pero don Mamoru Oshii, que no solo es un cineasta, porque ha hecho películas, digamos, live action, para llamarlo de una forma, sino que también ha trabajado mucho en la animación. Bien. Sí. Es importante, digamos, mencionar que como cineasta tuvo la influencia de que mencionamos Tarkovsky, que estuvimos hablando, Sí. que Fellini, Jean-Luc Godard, Bergman, Bien cine europeo. bien cine europeo. Una característica que tiene tanto Masamune como Oshii es que los dos han sido muy influenciados por la cultura europea o occidental. norteamericana, claro. Y porque son unos posguerra, entonces están más influenciados por esa parte. Exactamente. No era el Japón tan cerrado, sino más abierto hacia las otras culturas. Claro. Entonces usted tenía que pensar de que no solo hizo sus propias películas live action, sino que también en su inicio trabajó un poco para Estudio Ghibli, participando en la animación de Lupin III. The Third. Sí. Ha ido, digamos, por muchos derroteros hasta que un amigo, cuando justo necesita plata, don Mamoru Oshii, le dice, tenemos un trabajo para vos porque necesitamos a alguien que dirija la serie Pat Labor. Gran serie. Exactamente. De Entonces, culto. Sí. No es el de culto donde voy a agarrar una película mala No. y después decir que es de culto solamente para decir que la querés vos solo. Claro, No, es de culto literal. claro. Pat Labor es... Entonces, lo que empieza como una serie de la policía robótica persiguiendo a criminales robóticos va evolucionando hacia algo no tan comédico, no tanta comedia, sino algo más serio. Que ahí es donde llega a las dos películas de Pat Labor. Donde Mamoru Oshii como que despliega mucho de lo que es todo su conocimiento, tanto de cine tradicional como de animación, y lo plasma ahí. Al mismo tiempo, una de las características, perdón, no es una característica, pero la situación que estaba pasando Oshii en ese momento es de que se había encontrado un poco descubriendo que él, que había nacido en Tokio, la ciudad de Tokio había cambiado tanto que él ya no la reconocía. Y mucho de eso lo plasma en la película de Pat Labor,
Y después también se traslada a Ghost in the Shell. Claro, lo que tiene es de que, bueno, Pat Labor le logra darle el suficiente dinero como para agarrar y comprarse una casa fuera de Tokio. Pero según las palabras de él, descubre de que necesitaba mantenerla. Entonces necesitaba plata. Necesitaba trabajar. Necesitaba trabajar. Entonces se acerca hacia los que después serían los productores de la Bandai, para ofrecerles un proyecto Ahí va. que eventualmente sería Jinro, la brigada. Oh, Shinro. Claro, pero en La este. Brigada de Lobos, Claro. la que vimos aquella vez en el cine. Exactamente. ¡Qué buena película! Exactamente. Ahí me entusiasmé. Esa fue Tope, una, tope de gama. pero claro. tope de gama porque era una película que para el momento Sí, era muy fuerte. Y para mí, que yo no soy mangaka, no tengo nada que ver con la cultura de anime, claro. pero no por nada, sino porque nunca me sentía atraído por eso. Me sorprendió por la animación que tenía, la brutalidad de la historia, era muy fuerte la película. Claro, para ese es momento. Oshi puro y es una idea original que ya venía trabajando en películas live action, que es lo que se llama Kerberos Panzer Corps. Que incluso la Ujú. animación que tiene Sí. es casi de live action. Claro, Sí. claro. Por- Es una de las características que tiene. Rotoscopía. Es que es una de las Claro, pero era características que muy tiene. fuerte Sí. para ese momento. Es decir, más que nada yo que no tenía... La animación de Akira, por ejemplo, para la época también También fue era fuerte. una locura, aparte las expresiones faciales. Por eso. Fuera de lo que era el estilo animesco, era más realista. Ahí es por eso que Akira pegó tanto también en Occidente. Porque Claro. era la primera vez que no veías anime, o sea, Sí, del- no veías ojos gigantes, pelo de todos Claro, colores. Exacto. era una Y- animación cercana a lo que sería una animación occidental. Claro. Claro, con Con una calidad caracter- impresionante que nunca se había visto en acá, por ejemplo. Sí, gran. Y aparte una historia que era loquísima. Claro. No muy lejos de la. No, pero para ese estamos No, hablando de... eso, Akira es una. Akira, no, Akira ya tiene 40 años, chicos. Bueno, Akira tiene que tener un capítulo aparte, Sí. porque hay mucho de la cultura, de la historia de Katsuhiro Otomo y de la historia de Japón condensada ahí, que es Y impresionante. aparte es un mojón, creo que en la historia del manga en Occidente. Akira y Ghost in the Shell son las dos Era la películas época esa. que rompen. Akira tiene manga, ¿no? No. Sí. Es más, el Hay manga se estaba terminando mientras se hacía la película. Lo tiré como para decirlo. ¿No? Sí, Que hay, la- hay bloques, hay Sí. bloques así de tapa dura, carísima, ediciones carísimas Claro, de eso. La historia de Akira no termina como en la película porque hay mucho más detrás. O sea, los volúmenes del manga continúan con la historia. Siempre pasaba eso en los Sí, En los Aparte- 80, 90 era muy sí. normal que pase eso. Para las Eh, películas tenías que dar un cierre, no es como en el manga que podés seguir años. Sí, el manga. Y encima no me acuerdo si Akira no tardaron como cerca de 10 años. 10 años en Sí, terminar. sí, 10 años le sí, hicieron sí, sí. tardaron eso. Sí, por eso fue también un trabajo laborioso. Una gran superproducción. Gran superproducción, superproducción. y que rompió los cerebros. Perdón, vaporizó los cerebros. Sí. Porque realmente Y las referencias. Nada, De hecho, la frenada Akira, que se le dice la frenada Akira, es es un clásico. recurso. La moto La moto yendo de costado. tipo de costado es un recurso muy utilizado en la cultura pop, en cualquier producción que haya. Pero aparte, yo me El acuerdo drift Akira. Claro. en la época de que íbamos al Club de Ciencia Ficción de acá de Rosario, Sí. Carlito, beso al cielo, te decía, Yo no era, conocí de nada, yo era- había afectado, claro, no, vos no Sí. lo conociste, había afectado a todo el grupo, Sí. porque estaban todos desesperados por Akira. Cuando sale el final, el final, era muy fuerte en ese momento, había pegado Ujú. muy fuerte. Y eso que no éramos no éramos seguidores del manga Claro. en el grupo. Pero estábamos ya en el 2000, ya se estaba hablando de Akira, se estaba hablando acá en Argentina, se estaba hablando de Akira, se estaba hablando de Ghost in the Shell. Habría que ver Y qué es eran- lo que los frena a adaptarse eso en tiempos modernos, ¿no? Digo, ya pasaron 40 años, Akira es de culto, Sí. no está completo. Habría que ver qué lo frena, ¿no? Sí, porque no sé si no será alguna cuestión de derechos o algo por el estilo. Y pero después de los 40 años de la obra,
Sí, pero No sé si- depende. No, pero tiene que morir el autor para eso. El problema es de que si los derechos también, que uno de los problemas más grandes es si los derechos de distribución o de producción también los tienen los norteamericanos. Claro. Siempre han frenado mucho de eso porque... No quiere que los avasallen y se le convierta en una Exactamente. invasión adentro. Exactamente, por eso Exacto. siempre surge la idea de no, vamos a hacer un live action de Akira, los norteamericanos, pues sí. Sí, ¿Por sí, qué? y de poner Claro. al boludo de Dragon Ball Evolution. Sí, Claro. Haciendo de Akira. Claro. De Tetsudo. Sí, sí. O de Kaneda. Peor. Podría ser. Podría ser cualquiera. Sí, no sé, cualquiera. Podría ser la moto también. Pues. Totalmente. Entonces, viene del éxito de Pat Labor. Necesita Sí. plata y quiere ofrecer el proyecto a Bandai. Dice, yo tengo este proyectito que se llama Jinro. Y Bandai le dice, no, vos vas a hacer esto. Y como necesitaba la plata, dijo, sí, bueno, dame. Ghost in the Shell. Ahora, claro, Ghost in the Shell, él ya había leído el cómic Mamoru Oshii. Pero para hacer la producción lo leyó como 20 veces más de vuelta. Hay que adaptar todo eso. Claro, el asunto es de que no es imposible adaptarlo en tan corto tiempo. Una película con todo el material que tiene adentro y todo lo que es el mundo de Ghost in the Shell es imposible. Y entonces, como no tenía mucho tiempo, la producción de Ghost in the Shell duró 10 meses nomás. A la mierda. Sí. Y, Muy poco para lo que. ¿Preproducción o producción? No, estamos hablando de Pro y pro post. y post, claro, todo junto. A la El mierda. producto En la- terminado en 10 meses. Sí, No, es una locura. estamos Para hablando. cualquier película de animación, ¿eh? Sí, De No animales, durmieron los muchachos. no, hay gente que no. Eran los monitos con el Es que- látigo atrás, ¿eh? En muchos animes muestran de que muchos duermen adentro de la Sí. oficina. Preguntale a los Simpsons, dale. Hay gente que no Gran quiere capítulo. trabajar de vuelta con Mamoru Oshii porque no le la pasó mal haciendo esos 10 meses. Aparte que terminaban que no podían ni siquiera dibujar un trazo después de todo eso. Y sí. Está la anécdota de que se escapó uno y se fue a jugar al King of Fighters. Y Juegazo. claro, Mamoru Oshii es fanático del King of Fighters, entonces agarró y dijo, bueno, si yo te gano al King of Fighters, volvés a laburar. Y le ganó, entonces volvió. Volvió atrás. Claro, en la escena clásica donde Motoko en la película derriba usando golpes de artes marciales, que son los movimientos del King of Fighters. Sí. Claro. Eso lo sabía. No sabía cómo llegó, pero. Claro, loco, Datazo. re fanático. Entonces, le gustaba ya de por sí la historia. Ujú. Y empezó a agarrar y a destilar lo que es lo básico. Por eso, si vos te fijas, él se centra mucho en Motoko. Ujú. Centra toda la historia en Motoko. Centra todo en lo que es la historia del Puppet Master. Reduce a que la escena inicial está relacionada con el Puppet Master, a diferencia del cómic, para poder darle toda una coherencia. Es más corto, el diseño de personajes lo cambia por completo para darle un diseño más realista, acorde al tono filosófico que le iba a dar, porque venía él claramente, digamos, inspirado en Tarkovsky, incluso en Es mucho más oscuro. mucho más oscuro, más directo, más centrado en el dilema este de que No si- como fu, digamos. no. Nada Claro, como Tarkov- fu. Perdón. Sí. Y por parte del autor del manga, Sí, ¿tuvo observaciones? No. ¿Tuvo queja? no, el autor del manga ahí no le gustó. No le gustó. Le había dejado hacer. Una de las cosas que tiene, digamos, Shiro Masamune es de que vos le compraste, digamos, vamos a Los hacer derechos. los derechos, él deja que vos hagas lo que quieras. Ah, por eso, porque viste Claro. que generalmente, por ejemplo, un Alan Moore Claro. se vincula y no te habla más. No. Por ese lado, mucho que no le importa, le hubiera gustado que el Mamoru Oshii, conociendo, digamos, lo que es el tipo de película de animación que hace, hubiera dado más rienda suelta a esa extrañeza Claro, que pero a si todo lo estamos más hablando raro. que tenía nada más que 10 meses para 10 meses para una para producción. estrenar. Claro, entonces se centró en el tema principal, que es el dilema de que si Motoko es, después de tantos reemplazos cibernéticos,
¿Es humano o no? sigue siendo humano o no. ¿Puede una inteligencia artificial surgir simplemente de una base de datos en el medio de lo que es el ciberespacio? Y ahí, digamos, terminar en una película que es redonda, que está más centrada entonces en lo que es la ciencia ficción pura y dura y Claro. no tanto en la comedia. Ahí fue donde, digamos, el éxito de la película fue afuera. Claro. Los No. americanos la compraron, pero así. Claro, entonces muchos después consideran al manga inferior porque lo primero que vieron fue la película. A ver, es muy fácil por la animación, la temática Claro, y la producción que hicieron, que arrancaron con todos los tapones de punta, hacer una temática súper oscura, que es mucho más llamativo para la época, claro. y después ver la serie que tiene un toque cómico, el manga que es muy cómico. Mucha acción, mucha comedia, los personajes son todos muy graciosos. Tiene su trasfondo, pero total y Más totalmente ligero. diferente, claro. En cambio, me parece que la película, estamos hablando de la película animada, es más oscura. Sí, Es Y básicamente, no tiene muy humor, me oscura. parece. claro, es básicamente una película Tarkovsky animada. Wow. Claro, Tiene Es escenas fuertísimo. epiquísimas. sí, sí, La sí, del tanque. La del tanque Que está abriendo la tapa. glorioso. Hay una figura Ujú. que vale Por un tu- Corsa, sí, que es la de ella Motoko Motoko rompiéndose sí, los brazos, tratando de abrir la tanqueta. claro. No, gran película. ¿Mm? Entonces, a partir de ahí, la imagen que se cimienta sobre todo acá en nuestros lados, es de la Motoko de la película de Ghost in the Shell. Sí. Por eso la serie tiene mucho éxito, ¿sí? Pero porque sigue la línea de la película. Y es más, cuenta algunas de las historias de que el mismo Oshii después agrega en un tercer libro, que sería un libro intermedio. En sí, Ghost in the Shell son 3 libros. Kogaku Dota de Ghost in the Shell, Man Machine Interface y después 1.5, una cosa así, que es las historias que suceden después de que Motoko, digamos, se transformó y solo centrado en la sección 9, sin Motoko, hasta Man Machine Interface. Después, digamos, en la película, siguiendo por otro lado, largan Innocence, la que sería la secuela, digamos, oficial de la película, donde Mamoru Oshii pisa el acelerador a fondo y hace lo más Mamoru Oshii que pudo hacer siendo Mamoru Oshii. Te rompe el cerebro esa película. Exactamente. Y La así- música la escuchás, sí, te rompe el cerebro. sí. Y al único que le ha gustado es a Shiro Masamune. Porque es caro. No sé, cuando adapten el segundo libro, no sé qué van a hacer, porque es ahí también. Shiro Masamune le pegó el acelerador a fondo y siguió. Estaba así, no se entiende nada. Yo creí que era yo el único que no entendía, pero justo investigando todo esto había otro youtuber que decía no se entiende nada. Claro. No, la película Innocence se entiende, la verdad Claro. es que, pero vos te das cuenta que llevan todo lo que nosotros por ahí hablamos cuando uno hace futurología de lo que Claro. puede pasar con la tecnología en el futuro y la conciencia humana y qué sé yo, ahí se van bien a la mierda. Claro. Entonces llegamos ¿Se ahora. pone medio evangelio en la cosa? No llega. No llega, pero. No, tiene porque, sentido, porque acá sí tiene sentido lo que muestran. porque no es. Claro, porque Era como pica rápido, ¿eh? no, porque no es surrealista. Si vas al caso, está más podemos relacionado más con lo que es la ciencia ficción normal japonesa, que Paprika y otras cosas que son locas, pero tienen una estructura que se entiende perfectamente dónde está funcionando. Dentro del mundo, No Gasaraki. no Gasaraki, precisamente. Que es también otra de las cosas que Hollywood, cuando intenta hacer algo tipo cyberpunk, o incluso, bueno, la adaptación de que Shall Not Be Named de Ghost in the Shell, Noble. pero es el cosplay de la película. Sí. Pero es el cosplay de la serie. Es ese el cosplay de la serie, no. Claro, entonces Hay que darle un puntito ahí extra. No es Dragon Ball Evolution. tiene, digamos, al menos la estética le pegaron. Sí, no, por ese lado al menos la estética le pegaron. Y la historia
dentro de lo que es el género cyberpunk, la historia de Ghost in the Shell, es coherente. Es coherente. Es coherente. Por eso hay que darle su voto Estos de. puntos de que tiene puntos a favor. Yo le doy 8 tanas. Ahí. Y el Scarlett Johansson. Y 2 Andrew B. Ahí, chiquitito. Y Scarlett Y Johansson. Scarlett Johansson. Tope de gamuza. Claro. Pero todas las adaptaciones, claro. Pero todas las Te ganó adaptaciones, Hollywood, no importa. pero todas las adaptaciones no son la adaptación del manga. Entonces llegamos a este año donde finalmente las estrellas se alinearon. Alguien en el mundo dijo, che, esto es buenísimo. Si ponemos 2 gramos de cerebro, podemos adaptarlo y sacar una versión fiel al manga de Ghost in the Shell. O la IA lo hará por nosotros. En realidad, antes de que la IA lo haga. Antes de que la IA lo haga por nosotros y nos mate. También. Tome conciencia, sí. Claro, entonces ahí es donde la serie que estrenaron hace poco. Vos dame $400 en cuenta de Hitfield y yo te hago Ghost in the Shell Director Cut Es obvio. y después la hago en gris, la hago en blanco y negro, digo Ghost Ghost in in the the Shell, Shell, ahora la la justicia- justicia es gris. La justicia es gris, sí, definitivamente. Entonces ahí está, tenés la acción, porque el primer capítulo, desde el primer segundo no para hasta el minuto 23. que creo Qué que- preciso. No, es que sí, es fiel al estilo del manga, fiel a la historia, es impresionante el laburo que han hecho. La animación es impecable, incluso cuando agregan detalles de la personalidad de acuerdo al cómic, al manga. Hay un par de escenas en el primero, porque total así no hay tanto spoiler. Cuando agarran y agarran al huérfano que está escapando, todavía me da gracia cuando Togusa lo agarra para ponerle el rastreador. Ajá, y antes antes de liberarlo, le da una cachetada en el trasero, como se le da a un bebé, ¡plá! Y lo tira. Y es algo que, Canceladich. claro, que no está en el manga, pero es algo que ese personaje, Lo haría. de acuerdo a lo que era en el manga, lo haría tranquilamente porque es un padre de familia. Y lo No, mismo la mucho- personalidad está bien tomada, Sí. bien adaptada, La personalidad de... pero. ¿Vos decís que fue cosplay? ¿De qué? No, ¿de qué? ¿De coso? No. Hay una de las cosas que es fundamental, que es, se nota que quienes hicieron la adaptación, leyeron el manga, vieron, digamos, todo lo que es la serie en continuo, y agarraron e hicieron una reinterpretación de las imágenes, pero manteniendo la estética, manteniendo la secuencia. ¿Ah? Se nota mucho en particular, creo que sería el segundo capítulo, cuando estaba todo haciendo la operación de espionaje. Ujú, al Iba a decir de objetivo. sigilo, pero. De sigilo, sí. Que lo están Sigilo. persiguiendo al loco que después se hace invisible y ¡Cac! le erran con. Bueno, ahí está el disparate de que la IA de los robots de transporte también son como las mascotas, digamos. Claro, bueno, pero también eso también estaba en el manga. Sí. También está el hecho de que cuando se conecta, porque la saca de las vacaciones. Recortado en la película, seguramente. Obvio, porque en la película no tenían tiempo para hacer nada. No tuvieron tiempo para hacer, fíjate que no hay muchas conexiones de Motoko a la internet. Tenés un par de escenas que es al principio, ajá, y que es más dentro de la operación, y después el resto es una cuestión más de la exploración del personaje. Que incluso en la película, vos la parte fundamental, que si vos la ves, digamos, como un espectador normal, es la parte más aburrida, que es la parte introspectiva, donde vos ves la ciudad y cómo se refleja el aspecto de la ciudad y esa alienación que en ese momento estaba sintiendo Mamoru Oshii por Tokio. Ajá. Paréntesis. Sí. Si se escuchan bostezos y cosas así es porque son las 3 de la mañana y estamos haciendo esto. Está lloviendo, hay trueno, está horrible, cayó granizo y estamos hinchados las bolas de eso. Hay una humedad terrible, me duele la rodilla izquierda. Ujú.
todavía no comimos y, Y probablemente yo me haya extendido en el... y, No, y, Estás y- completamente metido en la y zona. Sergio Sí, está en modo director cut, Claro. sí, sí, Zack sí. Snyder No, está está en hermoso. modo Señor de los Anillos, Está hermoso, está hermoso. pero yo lo banco. Todo bancando. Sí. Listo, Vamos. gracias. Entonces, esa escena que realmente parece sacada de Stoker, de la película de Tarkovsky, donde te ayuda a meterte en el ambiente, en el personaje, en lo que estás sintiendo, sobre todo cuando empieza a ver básicamente otros androides con su mismo aspecto. Entonces, te deja ver la duda existencial de una forma visual. Y que incluso él mismo, Oshi, en una entrevista hace poco, creo que el año pasado, decía que una de las cosas que encuentra difíciles en la animación es esculpir el tiempo, que es como Tarkovsky definía a lo que él hacía en el cine. Entonces estamos hablando de que en ese momento metió todo lo que es su conocimiento de filmografía, para hacer una película donde el drama central es una cuestión existencial, Ahí va. Sin dejar de ser una película de acción. sin dejar de ser una película de acción. Wow. Exactamente. Entonces Cuesta meter todo eso. cuesta, pero entonces Cine ahora europeo puro. es puro y duro. Entonces Algo allí. No, pero ¿sabes a qué me hace acordar también? Ujú. A las películas, los dilemas morales en las películas que cuestan Claro, espagueti, claro. por ejemplo. claro. Ahí va. Entonces, mucha gente de la que creció más bien con la película, Sí. ajá, a esta versión que tiene toda la acción y la comedia del original, no le está gustando porque no entiende de que el original era así. Ujú. Y estamos hablando, el Original. manga de cuándo es. 84, 85, 84, por ahí. 85. Sí, es una cosa. 10 años después sacan la película, que la 10 vimos años por HBO acá, Claro. originalmente. ¡Eh! Estamos hablando 30 años, 40 40 años. Claro. Hace Pero- 40 años. Claro, todos los que vimos la película primero, lo del manga nos resulta medio alien, medio raro. Claro, porque todas las adaptaciones nunca fueron fieles al manga. Todos fueron A mí me fieles. Pasa que al que le gustaba el material y sabía que había más, se interiorizó en el manga y es como Sí. que ahora Bueno, es lo que me pasó. está pasado por agua quizás en comparación a la A película. nosotros, Claro. el paralelismo rápido es lo que nos pasó a nosotros con las películas de Marvel. Claro. Claro. Que la Claro. gente dice, ¡ay, qué buena película! Claro, porque no leyeron el El cómic. cómic. Entonces, Banco Exactamente. muchísimo Ghost in the Shell en sus dos facetas, o sea, la faceta emo de las películas y la faceta cómica que corresponde a la fidelidad que tiene el manga en el anime de ahora. Ahí yo creo que por eso también es perfecto el timing que tuvieron. Porque estamos hablando de que no solo sale Ghost in the Shell, está saliendo ahora, sino que a principio del año que viene sale por primera vez una adaptación de Neuromante. sí, la serie de Plus. Exactamente, Apple. De Apple. De Plus. Entonces, Que es live action, ¿no? live action. Sí, sí, Wow. Entonces, Entonces, trailer. estamos viendo de que hay una vuelta a lo que es el género cyberpunk, pero con suerte del Neuromante, buscando a las raíces. Ujú. Si bien Ghost in the Shell tiene temática cyberpunk y tiene todos los elementos y el aspecto visual definió el cyberpunk de ahí en adelante, Sí. tanto el manga como la película, que a pesar de que Mamoru Oshii decía de que quería alejarse de Blade Runner, pero terminó haciendo muy Lo muy que pasa cerca es de que Blade Blade Runner. Runner fue muy fuerte también. El aspecto Es decir, visual, Más allá de que se convirtió, no era una película para grandes públicos, era una película Claro. de culto, fue muy fuerte, porque, perdón Claro. que me meta y Sí. pero fue muy fuerte, era Harrison Ford haciendo el primer papel que hacía como actor serio, porque era un papel dramático en serio, no era Indiana Jones o Han Solo. claro, entonces el impacto visual, el impacto de la historia, sobre todo que es la primera adaptación de una historia de Philip K. Dick. Con Que- Dick ha muerto hacía poco, Él llegó a ver, digamos, los escenarios y parte de la filmación. claro, nada más. Nada más. Entonces, y a partir de ese momento, Philip K. Dick en el cine norteamericano empieza a ser una de las Como una fuerzas. especie de fuerza de Dios, más o Es menos. que sí, lo que es
todo lo que es ciencia ficción pasó a ser cuentos de Philip K. Dick, pero del otro lado estábamos con la ciencia ficción japonesa, que estaba mucho más emparentada con el cyberpunk. Aunque técnicamente podemos casi que discutir si es o no, pero el aspecto visual de Ghost in the Shell, tanto el manga como cosa, termina definiendo lo que es el aspecto visual del cyber. Perfecto. Buenísimo. Espectacular. ¿Alguien más quiere decir algo? Increíble. Todo estamos No, mal. lo que iba a decir, un dato como para agregarlo al Ujú. principio, Sí. la cultura steampunk, Ujú. según lo que dicen las anotaciones, arranca con la ciencia ficción de 1800, es decir, Ah. Verne y Ahí todo está. eso. Lo que pasa es que para ese momento esa tecnología era Era la tecnología moderna. Claro. A partir de los 60, Ahí como una es- especie de divergencia con el cyberpunk, Sí, es como que se adapta, hay un amor por esa tecnología vieja. claro. Por eso yo te decía que en realidad lo que es el steampunk Ujú. es Claro. un intento de conservar Exacto. esas épocas. Porque Exacto. cuando yo tuve el privilegio de poder viajar y estar en Ujú. museos y ver que hay museos vivientes en Europa Claro. todavía, donde vos ves que siguen fabricando cosas con esas máquinas, y es completa y absolutamente alucinante. A mí que me gusta lo steampunk fue una locura. Yo Ujú. no me quería ir. No, yo lo que quería decir antes de terminar el programa es que sigo rezando a todos mis dioses que no le den la producción del Neuromante a la productora de Los Anillos de Poder. Sí. Chan. Banco. Banco también. Banco porque todo. son una cagada. Si no, vamos a tener varios programas especiales de- denostando a la adaptación de... Y hay que Tal cual. esperarla, pero Sí. yo estimo esperemos Los memes que puede llegar a ver. Dentro de todo lo que se ve en el avance que largaron, es la historia. Sí, se ven muy bien. Se ve muy bien, se ve justo lo que se escribió originalmente. Después de ver cómo se ejecuta. Perfecto. Bueno, esto fue Disruptores. Disruptores 11. 11. ¿Viste qué difícil que es? Siendo las 4:30 de la mañana, vamos a comer algo. Y Vamos a hacer una reunión.